Guatemala o Xmuleu, nombre en maya que significa tierra de maíz. Esta nación centroamericana cuenta con 13 millones de habitantes. Es un país pequeño, pero rico en cultura y tradiciones ancestrales, lleno de belleza natural. Los que caminan a diario en sus comunidades desconocen todo lo que representa Guatemala, lugar donde se desarrolló una de las culturas más grandes que la humanidad haya conocido, los mayas. Aunque algunos libros dicen que se desapareció misteriosamente o después de la llegada de los españoles, la verdad es muy diferente. Personas de todo el mundo vienen a admirar las grandes construcciones de los mayas de antaño. Muchos ignoran que la cultura maya aún vive y sigue desarrollándose cada día. Es maravilloso darse cuenta que comparten y conviven con otras culturas, como la garífuna, la xinca y la mestiza, ricas en cosmovisión, tradiciones y colorido. Hoy conforman una sola Guatemala. El pueblo maya tiene 22 comunidades lingüísticas que conforman el 43% de la población guatemalteca. Las abuelas y los abuelos mayas vivieron en parte de México, Guatemala, Belice y Honduras hace más de 1000 años. Antes de la llegada de los españoles, los mayas construyeron monumentos de importancia cultural. Dentro de estos sitios o ciudades mayas, las más famosas y conocidas son Tikal, Caminaljuyú, Tac-Alik Abaj, Quiriguá, Yaxá y muchas más. A pesar de lo que comúnmente se cree, la cultura maya no se extinguió ni tampoco se perdió. Por el contrario, sigue viva y cada vez se desarrolla aún más. En las comunidades mayas, los españoles trataron de convertir y eliminar su esencia cultural y espiritual. Sin embargo, durante generaciones se las ingeniaron sorprendentemente para hoy ser vivo ejemplo de que la cultura es el último recurso de un pueblo para sobrevivir. Los mayas, a través de sus idiomas, el arte de sus textiles, la cual consideraron como una labor sagrada, también fue un instrumento para seguir contando sus historias y sus principales rasgos identitarios. Sin embargo, la espiritualidad es la que realmente conseguiría mantenerse viva y fortalecer su cultura. Los guías espirituales mayas, o Aj-Ij, siguen realizando sus ceremonias y guiando a su pueblo. La cosmovisión maya es la interpretación del universo en la que se considera que todo lo que existe en él tiene una misión. Las piedras, los árboles, los animales, objetos y principalmente las personas. Dentro de las expresiones del pueblo maya de drama y danza se encuentra el baile de los gigantes y el palo volador. También están las danzas de los venados y el danza drama y patrimonio cultural de la humanidad, el Rabinal-Achí. La cultura maya cuenta con literatura, desde los códices mayas, los anales de los cachiqueles o memorial de Sololá, el Chilambalam y el Popol Vuh. La matemática en el sistema de numeración maya tiene varias maneras para representarse, pero el más conocido es el de puntos, barras y concha. Se escribe con valores que aumentan de abajo hacia arriba, en columnas verticales, o de derecha a izquierda en escritura horizontal. Como la base es vigesimal, la primera posición corresponde a las unidades, la segunda a las veintenas, la tercera a las cuatrocentenas, la cuarta a los 8 millares, y así sucesivamente hasta el infinito. Incluso sus conocimientos en materia de calendarios eran más avanzados y exactos que el de los europeos en el momento de la invasión. Ladinos o mestizos. Impresionante ha sido el proceso histórico-cultural en Guatemala, que ha dado como fruto la existencia de grupos culturalmente diferentes, mismos que heredan, transforman y transmiten mecanismos y maneras de ser y pensar. Uno de estos grupos es el que hasta hoy se conoce como ladinos en unas regiones y mestizos en otras. Tal es el caso de la región oriental del país y algunos poblados al norte, en el departamento de Petén y al sur, en los departamentos de Retaluleu, Escuintla y Suchitepeques, además de otros en el altiplano del país
y de la ciudad capital de Guatemala, quienes marcan diferencias muy grandes con las otras comunidades mestizas. Dentro de las artesanías que más sobresalen son las de aserrín, los bordados, la carpintería, la cera, la cerámica, cestería, el cuero, hierro forjado, hojalatería, las piñatas y el pirograbado, de las cuales se producen obras de arte como las alfombras de Semana Santa y las actividades procesionales. La veneración del Cristo Negro de Esquipulas se considera como una de las peregrinaciones más grandes de Latinoamérica. Es una festividad totalmente guatemalteca y mestiza en sus orígenes. Las fiestas patronales expresión mestiza tienen diferentes actividades como la quema de juegos pirotécnicos, bailes sociales, misas, procesiones y convites. La cultura xinca. Los lugares que en la época hispánica se identificaron como comunidades xincas se encuentran en los departamentos del suroriente del país, como Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Los xincas son llamados llaneros o los del agua. El origen de los nombres en los lugares termina en agua, palabras donde entra el bisílabo agua o aua, o reducido, gua o ua. La cultura xinca concibe al humano como un componente más del mundo y que se encuentra en constante relación con otros elementos. La palabra xinca en el idioma se entiende como seres que fueron creados o formados o seres únicos. Uno de los bailes tradicionales xincas es el toro y el caballito. Es una danza ritual donde participan los ancianos de la comunidad, donde visten a una persona de caballo y a otra de toro, representando el mal y el bien. Antiguamente se recitaban discursos en idioma xinca. Los garífunas llegaron hace más de 2 siglos a tierras guatemaltecas. Se establecieron en Gulfu y Yumuón, o la Buga, que significa la boca del Golfo, hoy más conocida como Livingston, en Izabal. Según cuentan los abuelos garífunas, ellos son descendientes de africanos que por su cuenta llegaron a la isla de San Vicente y se mezclaron con indígenas Caribe Roja. Luego de conflictos con los ingleses, huyeron y se instalaron en las costas de Belice, Guatemala y Honduras. Tienen su propio idioma llamado garífuna y que desciende del idioma Caribe Arahuaca. Los garífunas actualmente practican su espiritualidad de forma muy celosa, ya que por otras culturas no ha sido debidamente comprendida y suele confundirse con rituales misteriosos. Para los garífunas, el ser humano posee 3 almas o corazones, amigüí. Uguani es el alma, propiamente dicha. Afurugú es el espíritu que siempre permanece con el cuerpo. Y el amuñani, la sombra, la fuerza astral de la persona que se manifiesta de forma material. El pueblo garífuna es rico en expresiones culturales y sin duda la música y la danza son de las más importantes, pues estas forman parte de sus ceremonias y algunas son sagradas. Es una de las formas con las que conservan parte de su historia, como el yancunú o el guanaragua. La gastronomía garífuna es famosa, como el rice and beans, que son frijoles con arroz cocinados con aceite de coco. El tapado, que es un caldo de mariscos con plátanos verdes, maduros, aceite de coco y que se mantiene tapado por un tiempo. El casabe, que es una tortilla fabricada de yuca. Y el famoso pan de coco. Además elaboran artesanías como canastas, collares de coral, productos del bambú y artículos para la pesca como atarrayas y cayucos, además de los infaltables tambores y la indumentaria garífuna. Guatemala es un país rico culturalmente. Esta riqueza se podría expresar en bienestar para todos sus habitantes. Lo anterior solo se logrará cuando podamos comprender que somos un país con culturas diferentes, es decir, multicultural, que somos multilingües porque hablamos diferentes idiomas. Tenemos diferentes formas de ver el mundo, la espiritualidad y la vida, y que esto nos debería hacer más fuertes. Tenemos que aprender a respetarnos, a convivir armoniosamente, a aprender de los otros, ser solidarios y estar convencidos que solamente trabajando juntos lograremos conformar la Guatemala que siempre soñamos
y que heredaremos a nuestros descendientes. Por eso decimos, pueblos de Guatemala, unidos en la diversidad.